Gracias. Vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de un solo versículo. Mañana vamos a hablar de un solo versículo. Pasado mañana vamos a hablar de un solo versículo. Y de ahí en adelante porque estos versículos son bien profundos, hermano. Bien profundos. Ya. Acá tengo dos versículos. Yo pensaba que se iba a ver más grande, pero se ve chiquitito, ¿verdad? Ya. Quizás lo saque y lo ponga aquí. Jesucristo es Dios. Jesucristo nos creó. Y ese video que yo hice de que Jesucristo nos creó, también fue subido a ese YouTube diciendo de que cómo que Jesucristo nos creó. Eso es falso. Bueno, acá dice, Colosenses 1, versículo 16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por quién, hermano? Por Jesucristo. Está hablando acá de Jesucristo. Por Él fueron creadas todas las cosas, porque en el principio era el Verbo. Y por Él, por medio de Él, se hicieron todas las cosas. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, todo lo que está en el cielo fue creado por Cristo. Los angelitos, todo fue creado por Cristo, hermano, por Cristo. Y aquí vamos a hablar con este versículo, no sé con cuál es, que Jesucristo está sentado en un trono. Y le dicen, tu trono, oh Dios, cetro de equidad es el cetro de tu justicia. ¿Ya? Pero ese mismo versículo dice de que Dios, que está sentado en ese trono, tiene un Dios, que hubo un Dios más encima, más por arriba, que este Dios, que lo ungió al que está sentado en el trono. Ese Dios que está sentado en el trono fue ungido por su Dios. Parece una blasfemia, está escrito acá. Porque por Él, lo voy a leer, porque por Él fueron creadas todas las cosas, ya, que están en los cielos, que están en la tierra, todo lo que está aquí en la tierra. Aquí hay un lugar que se llama la Fosa de las Marianas. La Fosa de las Marianas. Es un lugar que tiene 12 kilómetros de profundidad. 12 kilómetros, hermano. Aquí el pico más alto tiene 5 kilómetros de altura. 5, ¿no? O 6. 6 kilómetros de altura, más o menos. El pico más alto, que es el Everest, ¿verdad? 6 kilómetros, creo, hermano. Ya. Ese abismo tiene 12 kilómetros de profundidad del nivel del mar para abajo, hermano. Y mandaron una expedición, un submarino, que viene a ser como un dron, porque no venía tripulado, porque la presión es tan fuerte que por más que sea acero de tanto blindaje y tanta espesura, igualito podía colapsar y reventar ese submarino. Enviaron un submarino y el submarino llegó solamente a los 10 kilómetros, no llegó a más. La profundidad ya iba a sufrir cambios, daños el submarino, porque ya se veían ya que el submarino estaba sufriendo, ¿no? Entonces grabaron en las profundidades y vieron vida dentro de la fosa de las Marianas a 10 kilómetros, 10.9 kilómetros de profundidad, casi 12 kilómetros. Encontraron vida. Jesucristo creó hasta esa vida que está ahí en la profundidad. Hallaron vida también en los volcanes, ¿no? Dentro de los filos de los volcanes, ¿no? Ya. Ahora seguimos. Jesucristo creó todo lo que está en la tierra. Todo, hermano. Visibles e invisibles. Hay un mundo invisible. Invisible, hermano. ¿Tú crees que lo que existe en el mundo solamente son lo que tus ojos pueden ver? No. Hay un mundo invisible que existe, que tú no puedes ver. El hermano está compartiendo. A ver. Mandé. Ya está, ahí viene el bonito, hermano. Ya, a ver, seguimos, ¿ya? Visibles e invisibles, sean tronos. Tronos es un nivel un nivel de ángeles, ¿no? Dominios, sean principados. Son un tipo de seres muy poderosos, muy fuertes, sean potestades, rangos, todos esos rangos, Cristo lo hizo. Todo fue creado por Él y para Él. Todos esos ángeles, todos esos principados, potestades, todo fue creado por Cristo, hermano. Cuando el endemoniado gadareno se encontró con Cristo, le dijo, ¿por qué nos atormentas, Señor, verdad? Y permítenos, por favor, no nos mandes al abismo, mándanos a donde están los cerdos, ¿verdad? ¿Por qué Jesucristo tuvo compasión de estos seres y no los mandó al abismo? Porque yo de Él
Yo de Jesucristo los hubiera mandado al abismo. Pero estos demonios que estaban en este endemoniado Gadareno estaban clamando, por favor, ten misericordia, no nos mandes al abismo. Qué terrible debe ser el abismo, ¿no? Y el Señor los mandó a los cerdos. ¿Por qué, hermano? ¿Te has puesto a pensar en eso? Debe haber allí un estudio tremendo, ¿eh? Pero el creador de todos los espíritus es Cristo, hermano. Jesucristo creó a todos ellos. Jesucristo vio cuando fueron expulsados, cuando Satanás cayó como un rayo. Todo lo vio el Señor Jesús, todo. Ya. Es que ahí tú examinas cómo es el corazón de Jesucristo. De amor, de compasión, de misericordia, ¿no? Visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Cristo. Todo fue creado por Él y para Él. Ahora vamos a ver Hebreos 1, versículo 5. ¿Ya? Nuestro creador, Dios, tiene un Dios. Ya, vamos a leer ese versículo. Ahí está, entramos a este versículo que está acá. Ya, este versículo es, sino que acá está la inversa. Lo voy a sacar mejor, porque no se ve, ¿verdad? Ya, lo voy a sacar. Ya, listo. Ya. Hebreos 1.5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. A nadie le ha dicho mi hijo eres tú. Solamente a Jesucristo, nada más. Porque Jesucristo era el unigénito del Padre, a quien Dios lo consideró hijo. A Jesucristo, nada más. Pero de ahí el resto de criaturas, el resto de angelitos, primogénitos y todo eso, Dios no los consideraba hijos. Dios lo consideraba como creación de su Hijo Jesucristo. Pero el único que fue considerado hijo, Jesucristo. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Jesucristo fue engendrado, hermano. ¿Qué significa eso? Ya, no voy a hablar de más porque es terreno peligroso. Terreno peligroso. Uy, hermano, no puedo hablar de más, hermano. ¿Ya? Yo te he engendrado hoy. Acá está Jesucristo y acá está el Padre. ¿Ya? Ahí está el Padre. Jesucristo fue engendrado por su Padre. Y otra vez, versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito dice, aquí está este versículo ya, aquí entramos. Ah, no, todavía no. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles, todos los primogénitos, todos los principados, potestades, todos los ángeles, adórenlo, porque es Dios, porque el Padre le dio esos atributos a su Hijo, porque le dio forma de Dios, porque Cristo teniendo forma de Dios no tuvo en su corazón el ser igual a Dios, y ustedes ya saben ese versículo, ¿ya? Otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. El que hace, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu. Los ángeles que fueron creados por Cristo tienen que atravesar un proceso para ser espíritus, para recibir la adopción del Padre, para tener un cuerpo glorificado. Todos los ángeles necesitan atravesar un proceso, ¿ya?, para ser espíritus. A ver, el que hace a sus ángeles espíritus, o sea, se refiere a un cuerpo espiritual, tener un cuerpo espiritual. Y a sus ministros llamas de fuego. ¿Quién es Jesucristo? Es llamado en Malaquía fuego purificador, ¿verdad? Jabón de lavadores, fuego purificador. Ya, sus ministros también serán así, como llamas de fuego. A sus ministros los hace llamas de fuego. Entonces, todos estos espíritus que Cristo creó tienen la oportunidad de tener un cuerpo espiritual y ser como llama de fuego. Como llama de fuego. ¿Quién hace esto? Jesucristo. Porque Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ya, ahora, esto... Bueno, vamos a seguir. Yo ya les hablé sobre esto, pues, hermano. Se siembra en cuerpo... tengo que leer
1 Corintios 15, pero ya lee 1 Corintios 15, todo el capítulo. Más del Hijo, dice, acá entramos al Hijo, ¿ya? Ahí está. Más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios. Jesucristo es Dios y tiene su trono. Pero ¿quién le dio un trono a este Dios? A Jesucristo, que tiene forma de Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la... Este versículo, ¿qué versículo es este? Versículo 9, ahí está. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Como que a Jesucristo, que es Dios, que está sentado en un trono, lo ungió Dios. Como que a Jesucristo, que es Dios, lo ungió Dios, hermano. Este Dios que está sobre un trono tiene Dios. Ayer un hermano me pasó, no me acuerdo su nombre, hermano, perdóname, no me acuerdo. Me mandó este versículo. Y yo dije, sí, este versículo lo usan los unicitarios, porque los unicitarios dicen tu trono, oh Dios, ya ves, Jesucristo es Dios. Sí, Jesucristo es Dios, pero no es el único Dios. Eso te lo dice el versículo 9. ¿Ya? Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Jesucristo te ungió Dios, el Dios tuyo, Jesucristo. Y te sentó en un trono. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. A ver, ¿dónde dice esto? Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tu trono, oh Dios. A ver, ya terminé de leer este versículo. Lo voy a pegar igual, ¿ya? Lo voy a tener por acá. ¿Qué les pareció ese versículo? Espectacular, ¿no? Ya. ¿Cuántos versículos tenemos de que Jesucristo tiene Dios? Al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. Jesucristo te promete que te hará columna en el templo de mi Dios. Jesucristo tiene Dios. Dile a mis hermanos, subo a mi Padre, vuestro Padre, subo a mi Dios, vuestro Dios. Subo a mi Dios, el Dios de Cristo. Bienaventurado, alabado el Dios de Cristo. Entonces ya tenemos cantidad de versículos. ¿Ya? Voy a separar. Este versículo yo no sabía. No sabía que ahí decía el Dios el Dios de nuestro Dios. Y si yo te digo que Jesucristo, que es Dios, tiene su Dios por encima, eso te destruye la Trinidad. Te lo destruyó, te lo trajo abajo, hermano. Hay unas personas que hablan con respecto a la Trinidad, pero se equivocan quitándole divinidad a Cristo. Ahí cometen un error cuando le quitan a Jesucristo divinidad. No, pero es que Jesucristo es Dios y Jesucristo nos creó a todos nosotros. Y nosotros vamos para esa forma. Nosotros tendremos exactamente un cuerpo así, porque de sus ángeles los hace espíritus y llamas de fuego a sus ministros. Nosotros seremos como llamas de fuego, hermano. Tendremos un cuerpo de luz. Y las obras justas de los santos son el lino fino. Las obras justas de los santos son el libro fino. Entonces nosotros seremos revestidos de lino fino. ¿Cómo que de lino fino? Una tela. No, ese cuerpo glorificado. Nosotros vamos a resucitar en un cuerpo glorificado. De esa manera, los ángeles atraviesan un proceso para ser espíritus, o sea, para tener un cuerpo espiritual. Para tener un cuerpo espiritual. Para ser como Cristo. Como Cristo. ¿Ya? Que es una blasfemia esto, hermano. Ya, pueden cortar este pedacito y lo pueden publicar y pueden destruirlo, hermano. Pero es algo que está ahí. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Jesucristo, te ungió Dios. Te ungió, te eligió Dios. Fuiste elegido. ¿Qué más dice acá? Fuiste engendrado, te engendré hoy. A Jesucristo lo engendraron. Hermanos, pero está hablando del cuerpo físico aquí en la tierra, cuando vino como siervo, cuando se hizo hombre. Sí, pero este trono, Jesucristo es Dios y tiene su trono y fue ungido por otro Dios, hermano. A ver, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Versículo 10. Arriba. Tenemos un Señor, acá está, un Señor, un bautismo, una fe y un Dios y Padre. Entonces, ¿cuántos? Tenemos solamente un Señor, la señal se va.
Tú, oh Señor, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra. Cristo, tú fundaste la tierra. ¿Quién fundó la tierra? ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién hizo todas las criaturas, los pececitos en el mar, las aves en el cielo y todo? El arcoíris, ¿quién lo hizo todo? Cristo. Nosotros, todos. ¿Ya? Vamos a entrar a Lucas 20:34. Lucas 20:34. Ahora te voy a leer este versículo. Te voy a leer este versículo, porque este versículo no lo he puesto aquí, pero es necesario leerte este versículo. ¿Ya? Lo voy a sacar. Ya. Dice, 1 de Juan 5:20. Este versículo que acabo de leer aquí, esto lo usan los unicitarios para decir que Jesucristo es el único Dios. Tu trono, oh Dios. Pero este Dios, como te repito, fue ungido por su Dios. ¿Ah? Eso está en el versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Cómo que el Dios tuyo? Jesucristo tiene su Dios. Ahora entramos a este versículo de acá. Este versículo de acá dice, perdón, 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Él es el Hijo de Dios. El Padre tiene un Hijo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Jesucristo vino a este mundo para darnos entendimiento de aquel que es verdadero, porque Cristo vino a darnos conocimiento de su Padre. Jesucristo vino a predicarnos de su Padre, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Estamos en el verdadero, en su Hijo. ¿Quieres tener a Dios? ¿Quieres estar con Dios? Ya. Vas a estar con Dios en Jesucristo. En Jesucristo. Estoy diciéndote que Jesucristo es el único Dios verdadero. No. De nuevo. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí está. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el único Dios verdadero. No. Ahora te lo voy a leer como tiene que ser, ¿ya? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Cristo vino para darnos a entender al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Nosotros estamos en el verdadero Dios, en Cristo. Porque no puedes llegar al Padre si no tienes a Cristo. Entonces, si tienes a Cristo, llegas al verdadero Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Jesucristo tiene un trono, hermano, en el cielo. Y ese trono se le fue dado por su Dios, el que lo ungió a Cristo. Al que lo engendró a Cristo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos aquí, hermano? Se va a concluir todo este plan el día, o sea, nosotros ya somos hijos de Dios. Nadie te ha dicho esto, ¿ya? Nosotros somos hijos de Dios en fe. En fe. Somos redimidos en fe. Tenemos la promesa de ser hijos de Dios. Un hijo de Dios, hermano. ¿Tú crees que Dios tiene hijos de carne y hueso, pecadores? Para ser un hijo de Dios tienes que tener un cuerpo glorificado. Bueno, tienes la promesa de que tendrás un cuerpo glorificado. Tienes un adelanto de que tendrás un cuerpo glorificado. Y con ese cuerpo glorificado serás restaurado con Dios. Ya no habrá enemistad con Dios. Te darás un abrazo con Dios. En este momento todavía tenemos inmundicia de la carne, hermano. Entonces, para tener un cuerpo glorificado tenemos que ser hijos de la resurrección. Y vamos a atravesar este versículo. Lucas 20:34 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento. Algunas personas dicen, eso de que se casan y son dados en casamiento, habla de la homosexualidad, que se casan y se da entonces hombre con hombre. No. Porque eso lo decía también en los tiempos de Noé, ¿verdad? Pero acá Jesucristo me dice la misma frase. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Se casan, ¿no? Se casan hombre con mujer, se reproducen, ¿no? Hacen familias. Mas los que fueren tenidos por digno de aquel siglo, de la resurrección, de la vida eterna, ¿ya? Mas los que fueren tenidos
por dignos de aquel siglo. Cuando te dice aquel siglo o el siglo postrero, te está hablando de la vida en el cielo o después de esta vida. Y de la resurrección de los muertos. Entonces nosotros tenemos que atravesar por la resurrección de los muertos. Y si no conoces la muerte, hermano, vas a experimentar el arrebatamiento directamente. El arrebatamiento directamente. Entonces, para ser tenido por digno, debes resucitar. Debes resucitar. Y si no has resucitado, bueno, y todavía estás en un cuerpo que todavía peca, bueno, lo que hace el Señor es, te pone una garantía, que es su espíritu. Te pone un adelanto, un anticipo. Ya lo tienes, todavía no. Ya tienes un cuerpo glorificado, todavía no. Ya abrazaste a tu Padre allá en el cielo, todavía no. Ahorita tenemos promesas, hermano. Y el Señor cuando te promete algo lo va a cumplir. No dudes de esto, debes creer. Por eso todo es por fe. Todo es por fe ahorita. Ya, más lo que fueren por tenidos por dignos de aquel siglo de la resurrección de los muertos, ni se casan, ni son dados en casamiento. Entonces nosotros ya no nos vamos a casar en el cielo. Hermana, que no te casaste, ya no te vas a casar. Aparte, cuando tengas un cuerpo glorificado, ya no vas a querer casarte. Ya nosotros ya no vamos a poder tener hijos, ya no nos vamos a casar, hermano. Ya. Porque no pueden ya más morir porque son iguales a los ángeles. Somos iguales a los ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Porque los ángeles no se casan, pues, ¿no? Ni se dan en casamiento, ni tienen hijos. Aquí, bueno, no me voy a salir del tema. Acá tengo para hacer varios comentarios. Y son hijos de Dios por cuanto son hijos de la resurrección. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres ser hijo de Dios? Tienes que resucitar en un cuerpo glorificado. Y cuando tengas un cuerpo de luz y seas semejante al Hijo de Dios, el Señor te dirá, este es mi hijo. Este es mi hijo. En este momento somos hijos, pero de la promesa. Tienes una promesa nada más. Ya nosotros ya tenemos un cuerpo, todavía no. Un cuerpo glorificado, un cuerpo de luz, todavía no. Para tener un cuerpo de luz, un cuerpo glorificado, tienes que atravesar por la resurrección o por el arrebatamiento. Entonces, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios cuando sois hijos de la resurrección. Entonces, ¿quieres ser un hijo de Dios? Tienes que atravesar por la resurrección. Hermano, pero si todavía no atravesamos por la resurrección. Sí, pero debes creer en que eso va a pasar. Debes aferrarte en que nosotros participaremos de la primera resurrección. Y tendremos un cuerpo transformado y seremos hijos de Dios por causa de esa resurrección. Ya resucitaste como... Es que tengo que repetirlo, hermano, porque yo corro riesgo de que corten mis videos y pongan palabras en mi boca que yo no digo. Nosotros somos hijos de Dios porque somos o porque seremos hijos de la resurrección. ¿Quieres ser un hijo de Dios? Tienes que resucitar, hermano. Entonces, la creación, cuando el Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, eso todavía no se acaba. Todavía no somos hechos nosotros a la imagen y semejanza. Estamos en ese proceso. ¿Cuándo tendremos la imagen y semejanza de Dios? El día de la resurrección o el día del arrebatamiento. Ese día le diremos a la muerte, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? La muerte ya no estará con nosotros, porque habremos pasado de un cuerpo de corrupción a un cuerpo de gloria. ¿Ya? Estoy yendo despacito para que no me digas, hermano, pero estás equivocado. Me da miedo entrar en estos temas, hermano. Y mañana vamos a hablar de otro tema profundo que también me da miedo entrar, hermano. Y que los muertos hayan de resucitar, va a haber una resurrección. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de los muertos, mas Dios de vivos. Porque todos viven a Él, todos van a resucitar. Y respondiéndole, uno de los escribas dijeron, maestro, bien has dicho. Y no osaron más preguntarle algo. Aquí hubo un tema entre los saduceos que no creían en la resurrección. Por eso Jesucristo les respondió esto. Entonces aquí tú entiendes que eres hijo de Dios si eres hijo de la resurrección. Para ser hijo de Dios, legítimo,
No solo promesa nada más. Legítimo, ya, hijo de Dios, tienes que resucitar en un cuerpo glorificado. ¿Ya? No, tienes la promesa de ser hijo de Dios y tienes el anticipo. Dios ha puesto de su espíritu y eso nos da derecho de llamarnos de antemano ya hijos de Dios. Aunque no lo hayamos conseguido aún, ya nos consideramos hijos de Dios por causa de sus promesas. Entonces somos hijos de la promesa. Hijos de la promesa. Aún. ¿Sí me entienden? ¿Ya? Ya. Efesios 1:20. La cual operó en Cristo resucitando de los muertos. ¿Quién operó en Cristo? ¿Quién operó en Cristo para que Cristo sea resucitado de los muertos? ¿Jesucristo resucitó con su propio poder o hubo alguien que resucitó a Cristo? Hermano, Jesucristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es una tercera persona. Otra, no es Dios, o sea, es Dios, pero son tres, pues hermano, ya simplemente cree, ese es un dogma y punto, debes creer, nada más. Ya, no debes hacer cuestiones acá, no debes preguntar. Cree nada más, ya, listo. Vamos a ahondar también aquí. La cual operó en Cristo. ¿Qué operó en Cristo, hermano? ¿Qué operó en Cristo? El Padre, porque el Padre era en Cristo. El poder del Padre estaba en Él, y eso lo vamos a leer también ahora. Resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, hermano. Jesucristo, tu trono, oh Dios, acá dice, ¿dónde está? Tu trono, oh Dios. Es que yo lo veo a la inversa. No, este no es. Este es. ¿Dónde dice? Acá está. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ya. Este es el Hijo. El Hijo tiene un trono. Tu trono, oh Dios. Pero alguien le dio un trono. Alguien. Alguien lo sentó a la diestra del Dios de Cristo. Acá me lo dice. La cual operó en Cristo. ¿Quién operó en Cristo? El Padre. El Padre operó dentro de Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Jesucristo fue sentado en la diestra de Dios. Jesucristo fue asistido por alguien más en la resurrección. Hubo alguien que le dio a Cristo autoridad, dominio, reino. Alguien se lo otorgó a Cristo. Alguien se lo dio. No es que Jesucristo se dio a sí mismo reinos, poder, no. Alguien superior, porque el Padre es mayor que yo es. Porque todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto está en Efesios 1:20. Apunta si deseas, Efesios 1:20. Jesucristo fue resucitado por alguien más. Cuando Jesucristo fue bautizado, el bautismo representaba su muerte y resurrección. Cuando entraba al agua, Jesucristo era sumergido en el agua, significaba la muerte. Y cuando resucitaba, significaba la resurrección. Pero cuando Cristo fue bautizado, fue asistido por alguien más, otra persona, Juan el Bautista. Ya, Jesucristo cuando resucitó fue porque alguien lo sacó del agua. Fue porque alguien lo resucitó. Es una asistencia de otra persona. El Padre. El Padre. Y a ver, ahora apunten, Juan 14:10. ¿Quién? Te voy a leer el versículo anterior otra vez, un pedacito. La cual operó en Cristo. ¿Qué operó en Cristo? ¿Qué poder operó en Cristo? En Cristo operó otra persona. Otro Señor, que es el Espíritu Santo, porque dice la palabra que el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ya, el Espíritu es el Señor. Entonces, si el Espíritu Santo es una tercera persona, entonces quiere decir que tenemos acá un Señor y acá otro Señor. Pero acá me dice que tenemos solo un Señor. Una fe, un bautismo. Ya. Y un Dios y Padre. Entonces, ¿quién estaba dentro de Cristo haciendo las cosas? Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Jesucristo diciendo, yo soy en el Padre y el Padre en mí. No te está diciendo, yo soy en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es una tercera persona. No, el Padre es en Cristo, actuando y haciendo la obra. De la misma manera, el Padre estaba en los apóstoles atrayendo sanidades y haciendo milagros. Porque el Padre era el que estaba actuando dentro de los apóstoles y eso también lo vamos a leer ahora. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta. Jesucristo las palabras que hablaba no las hablaba por su propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre
que mora en Cristo, Él hacía las obras. Y hemos leído en el versículo anterior, en Efesios 1:20, que Jesucristo fue resucitado por alguien más, por un poder que había en Él, que era el de su Padre, el cual operó en Cristo Jesús resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, el Padre resucitó a Cristo y el Padre lo puso en lugares celestiales. El Padre le dio un trono. Ya está. A ver, seguimos. Colosenses 2:10. Si quieres apuntar, hermano. Colosenses 2:10. Entonces, en Juan 14:10 te das cuenta de que en Cristo estaba el Padre. Jesucristo hizo todos los milagros porque el Padre estaba en Cristo. Y yo y mi Padre somos uno. Y si tú te unes a Cristo, un espíritu eres con Él. Y si tú te unes a tu esposa, una eres con ella. Y toda la iglesia sean uno, como mi Padre y yo somos uno. ¿Eso significa que el Padre y el Espíritu y Jesucristo son lo mismo? No. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es cabeza de todo principado y potestad. Entonces, Colosenses 2:10 te dice que Cristo y yo, que yo, con Cristo estoy completo. Completo, hermano. Completo. ¿Para qué estudiar tanta teología y para qué sumergirnos en tantos manuscritos si con Cristo lo tengo todo? Ya estoy completo en Cristo, hermano. Con Cristo tengo al Padre. Con Jesucristo yo tengo al Padre, hermano. ¿Necesitas abandonar tu doctrina de la Trinidad? No. No. Porque con Jesucristo lo tienes todo. Tienes todos los beneficios. Si quieres continuar en tus pensamientos y en tus ideas de que existe una tercera persona, ¿ya? Ya, eso no te condena al infierno. Eso no te condena al infierno. A ti lo único que te interesa es tener al sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, en este templo. Y lo tienes todo. Estás completo. Estás completo, hermano. Y vosotros estáis completos en Él, que es cabeza de todo principado y potestad. Jesucristo es cabeza de todo principado y potestad. Voy a entrar en una zona un poco difícil, hermano. Vamos a ver si doy la talla, hermano. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Despojando, miren lo que Cristo hizo en la cruz, despojando a los principados y a las potestades. ¿Quién creó los principados y las potestades? Estamos hablando de principados y potestades de maldad. ¿Pero quién las creó? Cuando eran buenos todavía. Cristo. Y fueron expulsados y se convirtieron en maldad, ¿verdad? En principados y potestades de maldad. Pero Cristo los despojó a los principados y a las potestades, según Colosenses 2:15, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo que los exhibió públicamente? ¿Qué? ¿Acaso los principados y las potestades y todas estas huestes de maldad fueron vistas por los seres humanos y fueron expuestos públicamente? No, hermano. No, porque en la parte espiritual hubo un público que vieron lo que hicieron con el Señor Jesucristo, estas potestades y huestes de maldad. Recuerden que el día anterior, cuando Jesucristo fue entregado, Jesucristo dijo: esta es la hora de las tinieblas y de la potestad de las tinieblas. Ahora harán del Hijo del Hombre lo que quieran, ¿verdad? Era el tiempo de que los principados y los demonios se iban a gozar de todo el martirio que le iban a hacer a Jesucristo. Y todo esto fue visto por un público espiritual. Todo esto fue una exhibición de toda la masacre que hicieron con Cristo. Y cuando Cristo resucitó, expuso la maldad de todas estas huestes espirituales de maldad delante de un público espiritual. No delante de nosotros, pues, hermano. Nosotros hemos visto solamente la parte física, ¿no? Entonces, estos demonios, principados y potestades fueron exhibidos públicamente, fueron avergonzados. Se descubrió la verdadera maldad que había en ellos, la crueldad con la que castigaron a una persona inocente. Se les cayó la careta. Fueron exhibidos públicamente las huestes y maldad de estos demonios, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre estos demonios. Jesucristo triunfó. Le dieron con palo, le dieron duro a Cristo. Y esa humildad hizo que triunfe. Ayer me puse a pensar en eso. Espero no hablar en voz alta, hermano. Este es un pensamiento en voz alta. La única manera para que tú ganes un pleito es siendo humilde. Siendo humilde. Eso pasa en casa, hermano.
Si tú tienes un pleito con tu esposa, la única manera de ganar este pleito es siendo humilde. Ya, amorcito. Tienes razón, amor. Y vas a ganar la guerra, hermano. Vas a ganar Dale la razón a tu esposa, hermano. Uy, tienes ahí matrimonio eterno, hermano. Un matrimonio feliz. Dale la razón a tu esposa. Así está equivocada. Bueno, entonces, una manera de ganar una batalla es demostrando tu humildad. Demostrando tu humildad. Si a mí me invitan un día, te voy a desenmascarar, David Bernal, te reto a un encuentro, a un careo, para demostrarte que tú enseñas falsedades. Bueno, si yo voy, ¿yo con qué actitud voy a ir? De enfrentarme con esta persona que lo único que quiere es destruirme, porque su intención no es enseñar. Su intención es destruirme, nada más. ¿Yo con qué actitud voy a ir? Voy a ir con una actitud humilde. Entonces, mi humildad va a vencer por encima de todos sus estudios y todo eso. Yo vi, hay un pastor conocido acá en Perú, que él se enfrenta y hace careos, ¿no? Y estaba haciendo un careo con un ateo. Y este pastor le quería demostrar que ese ateo estaba en lo incorrecto. Pero este pastor, el ateo contestaba tranquilamente. Había bastante humildad en ese ateo. Yo digo que ese ateo está en lo incorrecto. Sus ideas son tontas, ¿ya? Pero estaba hablando tranquilamente, con humildad. Se notaba que había humildad. En cambio, el pastor no lo dejaba hablar al ateo, no lo dejaba hablar. Bueno, entonces, ¿quién ganó? ¿Quién ganó la pelea? Porque el pastor tiene razón, pero el que ganó fue el ateo. Por su humildad. Por su humildad. Porque, vean, yo vi los comentarios, pues, y decían ahí, el pastor no lo deja hablar al ateo. Entonces, ¿cómo ganas una guerra? Cuando guardas silencio, cuando escuchas, cuando dejas hablar a la otra persona, cuando se nota tu humildad, cuando se nota que tu intención no es contender, pero cuando todos notan que la otra persona, su única intención es destruir a la otra persona, entonces las personas emiten una opinión y dicen, esa persona lo único que quiere hacer es ofender. Para mí, el más humilde gana. Siempre es así, hermano. El más humilde va a ganar. Por eso, en un matrimonio, hermano, guarda silencio. Dale la razón a tu esposa. Sé humilde, sé manso, hermano. Sé manso. ¿Ya? Así, aprender a escuchar. Entonces, Jesucristo, ¿cómo exhibió públicamente a todos estos demonios que lo único que querían era destruir a Jesucristo? ¿Cómo los exhibió públicamente? Exhibió la maldad de ellos, dejándose pegar. Jesucristo pudo haber bajado de la cruz y destruir a todas las huestes de maldad, pero guardó silencio y se humilló a lo sumo, guardó silencio hasta la muerte. Y hubo testigos invisibles, espirituales, que detectaron la maldad de todas estas huestes. ¿Ya? Entonces vas a ganar una guerra siendo humilde. Salmo 68, 18. Salmo 68, 18. Terreno peligroso. Subiste a lo alto. A Jesucristo le dice en Salmo, Rey David. Subiste a lo alto. Cautivaste la cautividad. ¿Qué significa cautivaste la cautividad? Porque en el antiguo pacto era una cautividad la ley. La ley te mantenía cautivo. ¿Qué hacía la ley, hermano? La ley era un cerco. Era un cerco para que las ovejas no se atrevan a saltar la cerca. La ley era un límite. Un límite. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Entonces la ley no permitía que las ovejas salten. Sí me dejo entender. Se vayan más allá de la ley. Entonces la ley era un límite, ¿verdad? Bueno. Jesucristo quitó esa cautividad. Llevó cautiva la ley. Desapareció la ley. Ya no estamos bajo ningún límite. No tenemos límite, hermano. Podemos hacer lo que queramos. Vamos a hacer lo que queramos, hermano. Y en ese momento viene Jesucristo y pone el chip. ¡Pra! Ahora la ley ya no es una cerca. La ley ya no es una cerca, ¿no? que te limitaba. La ley ya no es una cerca. Ahora la ley entra en tu mente. Y ahora tú entiendes. Voy a amar
a mi Señor y no voy a irme por los límites, porque la ley ahora ha sido escrita en mi mente y en mi corazón. Entonces Cristo llevó cautiva la cautividad y puso el querer ahora como el hacer en mi vida, y puso la ley y limpió mi conciencia y todos los beneficios, y puso amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, de las cuales cosas no hay ley, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay ley en eso. No hay ley, hermano, porque Cristo llevó cautiva la cautividad. No hay ley, hermano. No hay ley. Hermano, todavía no, porque la ley sigue vigente, la ley, sí, sigue vigente, pero para mí yo ya vencí la ley. Como la ley del pecado, ¿no? La paga del pecado es muerte y esa ley sigue vigente, pero yo ya la vencí. Estoy por encima de esa ley. Para mí Cristo llevó cautiva la cautividad. ¿Ya? Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. J-A-H, Dios. Dios. Tremendo, ¿verdad? Tomaste dones para los hombres. ¿Cómo que Cristo subió al cielo y tomó dones para los hombres? Recuerden que Jesucristo dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, su Espíritu. El Padre envió su Espíritu y este Espíritu viene con regalos, con dones. Versículo Isaías 53:12. Isaías 53:12. ¿Ya? Amén. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Hermanos, ahorita estamos dándole vueltas a este versículo de Colosenses 1:16. Porque por él fueron creadas todas las cosas. Cristo creó todas las cosas. Entonces le estamos dando vuelta a eso. Por medio de Cristo. Estamos hablando del señorío de Cristo. Lo que Cristo hizo. Por él fueron creadas todas las cosas. Y todo fue creado por él y para él. Ya, entonces le estamos dando vuelta a ese versículo. Ahora entramos a Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo llevó el pecado porque exhibió las potestades y a las huestes de maldad. Todos ellos tenían poder sobre los hombres, pero fueron humillados. Y Jesucristo arrancó todo ese poder y lo clavó en la cruz. Por eso ahora el maligno no te toca, hermano. Como está en 1 de Juan 5:18. El maligno no te toca. Todo eso lo hizo Cristo. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El pecado de muchos. El pecado de muchos. Ahora, ¿cuál es la predicación? Cristo pagó por todos nuestros pecados, no solo los nuestros, sino de todo el mundo. Todo el mundo. Y aquel que crea, arrebatará esa promesa para sí, esa bendición para sí mismo. Ahora, Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo. El príncipe de la potestad de los aires. Los demonios. El líder de todos estos demonios será echado fuera, dice. ¿Cuándo? En el momento de la crucifixión de Cristo. Ahí, cuando Cristo venció, cuando todos estos demonios fueron exhibidos, avergonzados. Jesucristo triunfó sobre ellos. ¿Cómo? Yendo con humildad. Porque Jesucristo lo abofetearon y él se dejaba, guardó silencio, hermano. Los demonios habrán pensado, hay que darle duro y vamos a vencer. Perdieron. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de la potestad del aire no tiene parte con nosotros, hermano. ¿Cómo le dice a Pedro? ¿Cómo dice a Pedro? El infierno no tiene parte sobre la iglesia, ¿no? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Cuando Jesucristo iba a ir a la cruz, ¿no? Él nada tiene en mí, no tiene ningún tipo de autoridad el enemigo. A ver, un momento. Vamos a leer Efesios 4, versículo 8. Versículo 8. Y Efesios 4, versículo 8 repite lo mismo que dice Isaías 53:12. Vamos a leer. Efesios 4:8. Pablo está citando lo que dijo Isaías. Por lo cual dice, subiendo a lo alto,
llevó cautiva la cautividad, nos quitó la ley de nosotros y la puso en nuestra mente y nuestro corazón. La ley está escrita aquí, hermano, pero ya no la ley del antiguo pacto, sino la ley de Cristo, una nueva ley, ¿ya? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cómo que le dio dones a los hombres? Porque Jesucristo subió al cielo y le rogó a su Padre que envíe otro consolador. De esa manera vinieron dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra antes de haber subido al cielo. Al abismo, hermano. Al abismo. El abismo es parte del infierno. Ese es un estudio que no quiero hacerlo. Bueno, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Que todos tengan la misma idea, la unidad de la fe. Eso pasa en este momento, ¿no? Todos tienen sus ideas, ¿ah? Todos tienen sus ideas. Pero llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nosotros tendremos el mismo conocimiento de Cristo. ¿Cuándo? ¿El día del arrebatamiento o el día de la resurrección? Recuerden que para ser hijos de Dios tenemos que ser hijos de la resurrección. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, tenemos que alcanzar la estatura del varón, del varón perfecto, a la estatura de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces esa es nuestra meta. Tener la estatura, no. Eso lo tendremos por causa de la asistencia de alguien que hace eso dentro de nosotros. Que nos va a transformar. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Ahí ese día tendremos la estatura del varón perfecto, hermano. Ese día. Ahora voy a hablar de que dentro de Cristo estaba actuando Dios. Dentro de Cristo actuaba Dios, el Padre. Y Jesucristo hacía milagros y hacía todas las señales y todo lo que hablaba era porque el Padre le decía. Y era porque el Padre hacía todas las cosas en él. Ahora miren, Hechos 19:11 dice: y hacía Dios, tenemos un Señor y tenemos un Dios. Tenemos un Señor y tenemos un Dios, según Efesios 4, del 4 al 5. Tenemos un Señor y tenemos un Dios, ya. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. No, hermano. Pablo hacía milagros porque dentro de él estaba otra persona, que es el Espíritu Santo, que es otra persona, no. Es el Espíritu de Dios que moraba en Pablo. Y Pablo hacía milagros porque Dios estaba en Pablo haciendo las cosas. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún llevaba a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Tremendo, tremendo. Entonces, ¿quién hace la obra? ¿Quién hace la obra en nosotros? El Padre. Nosotros estamos trabajando con el Padre en el ministerio de la reconciliación y nosotros somos colaboradores con Cristo. Somos colaboradores con Cristo, trabajando para el Padre. Y el Padre es en nosotros, trabajando en este ministerio. El ministerio de la predicación, el ministerio del apostolado, apostolado significa enviado, profetas porque profetizamos de Cristo, predicamos de Cristo, maestros porque enseñamos, pastores porque hacemos seguimiento, ¿verdad? Evangelistas porque salimos y predicamos y traemos y ponemos al sumo sacerdote en los corazones de los templos, de esas personas que son templos de demonios. Ponemos al sacerdote dentro para que este sacerdote clame Abba Padre y venga el Padre y habite en esos corazones. Bueno, ya está, es facilito, facilito. Entonces, ¿quién trabaja dentro de nosotros? ¿Quién trabaja dentro de nosotros? El Padre. Pero si es que el Espíritu de Dios mora en ti, si es que el Espíritu de Dios mora en ti, y si tú no tienes el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Eso es donde está. Yo tengo un problema, hermano, que no tengo buena memoria. Creo que es Romanos 8, 9 o 9, 8. A ver. O 9, 8. A ver un momento, me estoy arriesgando a escribir directo el versículo.
No, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¡Ah! ¡Poderoso! Miren el versículo que encontré, Romanos 9:8. Somos hijos de la promesa. Hermano, ya somos hijos de Dios, sí, pero en fe. Todavía no lo tenemos. Somos hijos de la promesa. De la promesa. Ya somos hijos de Dios, sí, atrévete a decir eso. Sí, lo puedes decir. Somos hijos de Dios, claro que sí. En fe. Porque se nos dio un adelanto. Se nos dio un sello, se nos puso un sello. Fuimos separados. ¿Separados para qué? Hemos sido separados para ser hijos de Dios. Y todavía falta un proceso más, falta todavía un proceso, que es tener un cuerpo glorificado. Ya lo tienes, todavía no. Entonces eres hijo de la promesa, pues. Se te ha prometido que vas a ser hijo del Padre. Todavía eres un hijo, pero de la promesa. Y serás un hijo de Dios, todavía primero siendo hijo de la resurrección. Entonces todavía falta la resurrección, hermano. Es un proceso. Agarra tu maceta, la maceta, pone en la tierra, pones la semilla. ¿Qué? ¿Y ya van a salir frutos? No, todavía no. Tiene que salir el tallo, tiene que crecer, tiene que fortalecerse, tiene que salir hojas. Y tú ya quieres los frutos. No, espérate. Vas a tener fruto. Vas a tener un cuerpo glorificado. Pero todavía espera. Estamos en un proceso. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya, ese proceso todavía está en acción. Vas a tenerlo. Entonces, vamos a disfrutar de un cuerpo glorificado solamente los que tengan a Cristo. ¿Quieres tener un cuerpo glorificado? ¿Quieres tener un cuerpo de luz? Con Cristo lo vas a tener porque estás completo en Cristo. Tienes todas las promesas y eres un hijo de la promesa todavía. Sí, somos hijos de Dios, pero hijos de Dios como promesa. Como promesa. Primero tenemos que ser hijos de la resurrección. Ya, acabamos. Ah, pero ¿dónde está? El versículo no lo encontré. Al Espíritu de Dios. Y si no tienes al Espíritu de Cristo, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? Ya, ya pues. Romanos 8. Ya está, Romanos 8:9. Ese versículo lo había puesto, Romanos 8:9. Pero si el Espíritu de Dios, Pablo hacía milagros, ¿por qué? Porque era Dios habitando en Pablo. Y Pablo hacía milagros con sus delantales. Pedro sanaba con su sombra. ¿Por qué? Porque el Padre moraba en Pedro. El Padre moraba en Pablo. Cuando Pablo fue a Éfeso, había un sacerdote que tenía 2 hijos. No sé cuántos hijos tenía. Y vieron que venía Pablo echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Entonces estos hijos de este sacerdote dijo, el nombre de Jesús tiene poder. Vamos a hacer lo mismo. Te conjuro en el nombre de Jesús que sueltes a esta persona, a este hombre. ¿Y qué dijo el demonio? A Pablo conozco, a Cristo conozco, a Jesús conozco, a Pablo conozco. ¿Cómo que los conoce? ¿Cómo que los conoce? ¿Por qué? Porque tenía un sello. Pablo, en el mundo espiritual, los demonios conocen a los que son sellados, los conocen. Pero a ti no te conozco, a ustedes no los conozco. El demonio dijo, ¿verdad? Entonces, si tienes al Espíritu pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, si Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir. ¿Qué traducción es esta? Ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios, obedecer al Espíritu. Esta es otra traducción. Obedecer al Espíritu de Dios. Si no obedecer al Espíritu de Dios, el que no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo por culpa de. Perdón, hermano. Voy a leer otra. No estoy en la Biblia Gateway. A ver. Muchos me dicen, hermano, ¿qué Biblia usa usted? Yo uso Google. Ya, acá está. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿quieres ser de él? ¿Quieres que el Padre venga y more dentro de ti? Necesitas al Espíritu de Cristo.
¿Y quién pone dentro de ti el Espíritu de Cristo? El Padre. El Padre pone dentro de nosotros el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre, papito lindo, ven. ¿Quién es el que pone, quién pone a Cristo en tu vida? El Padre. Porque Jesucristo dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Entonces, si yo fui elegido por Cristo, fue por decisión del Padre. Fue por decisión del Padre. Pone el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Abba Padre. ¿Ya? Estos versículos tengo que imprimirlos y pegarlos acá. ¿Ya? Y porque sois hijos, eres hijo, hermano, pero no dices que somos hijos de la promesa, sí, pero ya eres hijo en fe, pues, eres hijo de la promesa. Porque sois hijos, Dios ha enviado, Dios, tenemos un Señor y tenemos un Dios. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo. Este Espíritu, el Espíritu de Cristo, a nuestros corazones, entonces Cristo viene y mora en nuestros corazones y actúa como sacerdote según el orden de Melquisedec, porque este es un templo. Recuerda que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero ¿qué? ¿Somos templo de una tercera persona? No, somos templos de Cristo. Cristo viene, mora dentro de nosotros, nos limpia, nos lava, nos purifica, según Malaquías 3:2, y el Padre pone dentro de nosotros el Espíritu de su Hijo, clamando Abba Padre. El Padre pone dentro de nosotros el Espíritu de su Hijo, dentro de nosotros. Y este Espíritu lo que hace es clamar a su Padre. Y el Padre viene y mora. Entonces, si es que el Espíritu de Dios mora en ti, pero si tú no tienes al Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Necesitas al Espíritu de Cristo. Vamos a quitarle la palabra Espíritu. Necesitas a Cristo para que el Padre more en ti. Y el Padre no va a venir a morar en ti si Cristo no está aquí. Necesitas atravesar por Cristo para que el Padre venga y more y nunca más se vaya. ¿Dónde está ese versículo, hermano? Para que venga el Espíritu de Dios siempre y se quede para siempre. Hay otro versículo. Cantidad de versículos, hermano. Ya, me despido. 8:9, ahí está, 8:9. Listo, hermanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dios viene a morar en tu vida si es que Cristo está aquí. Y si Cristo no está aquí, el Padre no viene. Por eso Jesucristo dice, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Hasta mañana, hermanos.